De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. En tu libertad, hoy puedo vivir.
Bien, damos gracias a Dios en esta mañana. Y hoy tenemos un tema muy importante, que si tú lo entiendes, cobrará sentido tu vida. Cobrará sentido todo lo que vivimos y podremos entender el porqué de nuestra existencia en esta tierra. Podremos entender que realmente nos tenemos que preparar y que fuimos creados para una vida eterna. Si entiendes la palabra en esta mañana, tu visión va a cambiar totalmente. Vas a tener una escala de valores muy diferente y vas a comenzar a valorar quizá lo que antes no se valoraba. Y desde luego esto te va a traer una gran bendición para tu vida y para los tuyos en casa. Bien, en esta mañana el tema, quiero que lo anotes y que durante esta semana también lo profundices. Son dos preguntas que el hombre se hace. El hombre normalmente se hace dos grandes preguntas en las cuales por lo general no hay una respuesta. Una que siempre se ha hecho la humanidad y el hombre es el por qué. El por qué estamos acá. Y la otra pregunta que nos hacemos, y se ha hecho durante toda la historia universal, es ¿para qué estamos acá? Son dos preguntas prácticamente sin respuesta satisfactoria. Pero todas las respuestas, hermano, están en la palabra de Dios y en Dios mismo. Así que hoy, por medio del Espíritu Santo, y la gloria es para Él, conforme a su palabra, vamos a entender el por qué estamos acá y para qué estamos acá. Porque normalmente la vida terrenal y humana no la valoramos y pensamos que somos iguales que los animales, que simplemente tenemos que pasar por esta tierra disfrutando de coma, beba, duerma y ya, y no más. Pero esto va más allá de lo que pensamos. Y algunos piensan que, bueno, al morir, el ser humano muere como cualquier animal. Y eso no es cierto. Bien, así que he titulado esta enseñanza y ministración el por qué y para qué se pregunta el hombre. O mejor, si lo quieres entender de otra forma, el hombre se pregunta el por qué y para qué. El por qué y para qué. El por qué estamos acá y para qué. Bien, entonces vamos a la palabra de Dios, porque toda respuesta sabia y verdadera tiene que estar plasmada en la Biblia. Y vamos a estar en mucha quietud, atención y reverencia para entenderlo. Bien, vamos a ir inicialmente a Isaías 66, a mirar el versículo 22 y 23. Si tienes donde anotar, sería muy bueno para anotar. Pero desde luego durante esta semana puedes, y los videos, en el video del culto puedes repasar. Pero es bueno en nuestras notas anotar los versículos. Entonces vamos a mirar el por qué. Mucha atención. Necesito 100% de atención para que lo puedas entender. Revelado por el Espíritu Santo de Dios. El por qué está plasmado básicamente
en el versículo 22 de Isaías 66, donde termina el libro de Isaías. Dice, versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Este es el porqué. Y acá lo contesta el Señor: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. O sea, quiere decir que esa nueva creación permanece por toda la eternidad. Así también permanecerá ¿qué? Vuestra descendencia, o nosotros, ¿no? Y vuestro nombre, o sea, eternamente. Acá implícitamente está que la tierra actual y los cielos actuales dejarán de existir, que esa primera creación dejará de existir, es claro. Entonces Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, pero también hace una criatura nueva, hace un hombre como nuevo, un hombre nuevo, para que vivamos ¿qué? Eternamente. A ver, para que lo puedas entender, hay mucha atención en este momento, hermano. La primera creación con Adán y Eva, ellos nacieron o fueron creados viendo todo lo bueno, viendo la plenitud de todo lo espiritual, de lo perfecto, de lo eterno, pero nunca conocieron lo que es la muerte, ni el pecado, ni la maldad. Eso ocurre cuando nosotros tenemos algo y no sabemos qué es no tenerlo, ¿sí? A ver, te lo explico, querido hermano. Cuando alguien no puede caminar, ¿sí? Y de pronto milagrosamente, sea por la ciencia o por una actuación de Dios, puede de nuevo caminar, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Después de haber experimentado el no poder caminar, ¿cómo va a valorar el poder caminar? ¿Cómo lo valora? Una persona que nace ciega o que en un momento determinado quedó ciego y vuelve a ver, ¿cómo valora el poder ver? ¿O no es así? Los jóvenes, por lo general, que nacen de padres millonarios y muy ricos, jamás valoran la riqueza, no la valoran, no la van a valorar. Pero alguien que ha nacido en pobreza, ¿sí? En escasez, en hambre, hermano, cuando llega a ser rico, va a valorar mucho eso, o no lo va a valorar. Entonces, estamos en esta tierra solamente para tener una preparación. ¿Y cuál es esa preparación? El experimentar lo vil, el experimentar lo malo, el experimentar el pecado, el experimentar la muerte, la corrupción, el lloro, la aflicción, la injusticia, todo lo malo que tenemos en este mundo. ¿O es que es muy bueno? ¿Para qué? Para que en la eternidad valoremos lo perfecto, lo santo. Y por eso Adán y Eva no valoraron lo que tenían. Así que en esta nueva creación de un nuevo hombre, nosotros jamás volveremos atrás, porque sabemos que es el estar en la oscuridad, que es el no ver, que es el no poder caminar con Dios, que es el estar solos, caídos, sin nuestro Creador, de todos los padecimientos y aflicciones y lloro y lamento y sufrimiento en esta tierra. ¿Sí lo puedes entender? Valoramos
solamente cuando hemos padecido, o mejor, cuando no hemos tenido algo que es muy valioso. Como lo dicen en la filosofía popular, nadie sabe lo que tiene ¿hasta qué? Hasta que lo pierde. Entonces Dios ha permitido que entremos en este mundo para saber lo que hemos perdido y valorar lo que tendremos por toda la eternidad. ¿Sí lo puedes entender? Bien, entonces ese es el por qué estamos acá. O sea, el por qué es simplemente una preparación, porque en el Espíritu, yo preguntándole al Espíritu Santo, bueno, pero para Dios sería muy fácil. ¿Por qué tenemos que pasar por esta tierra? Es ilógico, porque Dios puede hacer las almas perfectas o no, y santas. Entonces, ¿para qué nos mete en este lío aquí de sufrimiento que es como la antesala al mismo infierno, esta tierra, este mundo? ¿Por qué? La respuesta es clara: para que entendamos y valoremos lo que Dios nos ha dado por toda la eternidad. ¿Sí lo entiendes? ¿Es claro o no? ¿Sí les queda claro? ¿O lo tengo que explicar más? ¿Queda claro? Es por eso que tenemos que pasar por esta tierra. Así que, hermano, si el tránsito por este mundo, esta tierra, esta vida terrenal, se nos va en vano, gravísimo. Porque el paso precisamente es prepararnos para valorar lo perfecto, lo santo y lo eterno. Pero, hermano, si nosotros estamos valorando solamente lo corrupto, ¿será que se cumple el propósito del por qué? No. Y el que se quede valorando lo corrupto y lo vil, entonces ahí va a morir. Será como un producto defectuoso en un proceso de fabricación. En un proceso industrial de fabricación que tiene varios procesos, si el producto en un momento determinado falla, es desechado en cualquiera de sus etapas. Entonces, nosotros somos como un producto en proceso de fabricación hacia la perfección. Y por eso tiene sentido el meternos en oración, el aprender la palabra, el querer cambiar y valorar, cambiar de visión, valorar todo lo que es eterno, no al contrario. Por eso el Señor dice que miremos las cosas de arriba, no las de abajo, porque las de acá abajo son ¿qué? Temporales, o sea, eso pasan, se deshacen en menos de nada. Nadie podrá sacar un alfiler de este mundo. Entonces, ¿para qué volver atrás? Bien, ese es el porqué. Así que no malgastemos el tiempo, colaboremos con Dios para primero entenderlo y ser perfeccionados. Y ahí cobra sentido la reforma en el corazón nuevamente, porque Dios dejó al Espíritu Santo precisamente para que limpie nuestra alma, para que limpie nuestro corazón. Ese es el proceso de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Bien, ahora miremos el para qué. Aquí está escrito también en Isaías 66, el siguiente versículo, el 23. Dice: y de mes en mes, y esto está hablando para la eternidad, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Para qué?
¿Para qué fuimos creados? Para adorar a Dios, no más. Para adorar a Dios. Esa es nuestra profesión, es el sacerdocio eterno. El sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, el mayor adorador y sacerdote. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, hermano, cuando tú no cumples el ministerio sacerdotal en la iglesia, ¿qué estás haciendo? Es algo grave, porque fuiste creado para eso. Y si no lo haces en esta misma tierra, ¿cómo lo vas a hacer para la eternidad? Por eso es necesario que la iglesia vuelva al Espíritu, que la iglesia de Jesucristo vuelva a ser adoradora. Porque como lo dije en otra ocasión, simplemente hay muchas emociones, bailes, gritos, sensaciones, pero lo que Dios quiere es que le adoremos en espíritu y en verdad. Y para eso se necesita estar quieto, en silencio y en una adoración apacible. No brincando y saltando como los indios piel roja. ¿Sí lo entiendes? Yo sé, tenemos emociones y es buena la alabanza en un momento determinado. Pero hermano, a Dios hay que darle primero que todo oración y adoración, que es el incienso. Fuimos creados para eso. ¿Para qué estamos aquí? Para eso. Y para ejercer este ministerio por toda la eternidad. ¿Sí queda entendido? Bien. Ahora, quiero reforzar esta palabra con algunos versículos, porque tenemos que cambiar de mentalidad y de pensamiento y de criterios. El Señor habla que no debemos volver atrás, porque eso no agrada a su alma. Dice que el que retrocede no agrada a Dios. No agradará a mi alma, lo dice así claramente. Muchos cristianos y gente del mundo siempre están añorando y pensando que el pasado fue mejor. Y que el pasado fue de gloria, y que cuando yo estaba joven y que tal y para. Eso es una gran mentira. El futuro nos traerá siempre algo mejor. Porque vamos en ascenso. Vamos en formación hacia algo mejor. Así que el cuento que el pasado fue mejor es una mentira del diablo y del mundo. Y por más, hermano, que ya tengas años, 70, 80, 90, 95 o 100 años, hacia el futuro tu vida será siempre mejor. Mejor. Bien, miremos lo que Dios dice. En Eclesiastés, el capítulo 7, miremoslo un momento. Eclesiastés capítulo 7, miremos el versículo 10, y está la sabiduría de Dios, y él dice la verdad. Dice versículo 10, 7, 10 de Eclesiastés, dice la palabra de Dios: nunca digas esto, ni lo pienses tampoco. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y el mundo nos hace pensar que el pasado fue mejor. No, jamás. Como hijos de Dios,
lo que tengamos al futuro será mejor. Será mejor. ¿Por qué razón? Precisamente porque ya entendemos el por qué estamos acá. Y el por qué es que tenemos que evolucionar y tenemos que ir siendo perfeccionados. Y al ser perfeccionados, cada día somos mejores y vamos a obtener mayores bendiciones y vamos a tener mayor altura en todo sentido, a todo nivel. ¿Sí lo entiendes? Y por esta razón el Señor habla en la palabra, en muchos versículos que te los voy a citar, que no debemos realmente volver al pasado. ¿Por qué? Porque si tú realmente estás en un proceso de perfeccionamiento, de ir mejorando y de subir y crecer de nivel hasta llegar a una estatura como la de Cristo Jesús, así lo dice la Biblia, entonces si nosotros anhelamos el pasado y nos regresamos al pasado, ¿qué estamos haciendo? Volviendo al hombre carnal, animal, con defectos, ¿o no es así? Y el que se devuelva pues no agrada a Dios y está perdiendo el tiempo aquí porque no está siendo perfeccionado, como lo dije, en el proceso industrial, ¿sí? Como en el proceso industrial. Entonces es como un pan que tiene ciruelas y bueno, una cantidad de elementos para darle sabor, y entonces el pan dice: no, yo me regreso a hacer masa. No sirve, eso no sirve. Entonces esa masa tiene que ser eliminada. Como masa no va a servir. Así que, hermano, tenemos que cambiar de criterio y pensamiento en el alma. Tenemos que mirar hacia dónde, hacia adelante, hacia el futuro. Y el mismo Señor lo enseñó en el Evangelio. Dice: nadie que poniendo su mano en el arado para trabajar o hacer algo, lo enseñaba en el Evangelio, dice que mira atrás. ¿Qué es? Mirar al pasado. Entonces no es apto para el reino de Dios. En eso tenemos que ser radicales. Y el pasado borrado. Siempre habrá algo mejor hacia el futuro. ¿Cómo te parece? Por eso mucha gente queda atada y el diablo la engaña con toda esa añoranza y recuerdos del pasado. Y aún hasta se frustran recordando ese pasado, porque no entienden que el futuro es mejor. Siempre será mejor, porque el Señor hace cosas siempre como nuevas y no hay que tenerle miedo. Pero te tienes que despojar y cortar ese pasado. Ya, lo pasado pasó, ya no existe. Listo, ya no existe. ¿Para qué te vas a regresar? Bien, miremos otro pasaje muy importante en 2 Corintios, el capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Podemos ir al Nuevo Testamento. Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y acá está que Dios hace de nosotros una nueva creación también. Esto no es religión, porque en la religión la gente no cambia. En la religión no hay una nueva creación. Dice el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Acá habla de una nueva creación, hermano. ¿Sí? ¿Queda claro? Una nueva creación. Así como el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, hace un nuevo ¿qué? Hombre con nosotros. O sea, es claro de que Dios hace en nosotros algo nuevo
para que vivamos eternamente. Pero no podemos mirar atrás. Todo nuevo. En Isaías, hermano, también 43, en el Antiguo Testamento podemos ver. Isaías 43. Dice el versículo 18 y 19: no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cómo nos dice el Señor? Porque eso trae atadura. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué será? Porque eso no produce nada. Eso no produce nada. No produce nada. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dice que no nos acordemos de las cosas pasadas ni las traigamos a memoria. ¿Por qué? Porque eso es malo. Eso nos hace regresar en el proceso de perfeccionamiento y de santificación. ¿Sí lo entiendes? Porque lo que tú eras hace 20 años, o sea, si tú te comparas lo que fuiste hace 20 años o 15 con hoy, el hombre o la mujer de hace 20 años o 15 años, seguro que era más carnal. Tenía muchos defectos. Hoy tienes que ser mejor. Entonces, ¿cómo nos vamos a devolver? No tiene sentido. Eso es como si alguien ya está en sexto semestre de la universidad y dice: no, yo quiero volver a segundo de primaria. Eso no tiene sentido. ¿Quién que está en sexto semestre en la universidad va a querer volver a segundo curso de la primaria? ¿Es lógico? Eso no tiene sentido. Por eso el Señor nos dice que no recordemos las cosas pasadas ni las traigamos a memoria, porque eso nos va a atar y nos va a frenar. Nos va a devolver a la vida carnal, al animal, y se daña todo el proceso. ¿Sí queda claro? ¿Sí lo estamos entendiendo? El Señor hace cosas nuevas. Dice, versículo 19, hermano, subrayémoslo. Dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. O sea, Dios hace cosas maravillosas y nuevas. Esperemos en Él. Bien, y miremos, hermano, un pasaje que es clásico y muy conocido en Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Apocalipsis. Versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Y esa es la experiencia terrenal. El por qué estamos aquí. Tenemos que sufrir en el proceso de perfeccionamiento, no es otra. Y para valorar lo valioso, lo eterno, lo sublime, lo perfecto.
Y dice el versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo, nuestro Padre Celestial, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que leímos, hermano, allí en Isaías 66, de que el Señor habla de que crea nuevos cielos, nueva tierra, y de que también hace en el hombre una nueva creación, un nuevo hombre. O sea, no tiene sentido el que anhelemos tantas cosas de este mundo corrupto, perdido, caótico, injusto, y que tiene que desaparecer, porque desaparece. No sé si tú has tenido la experiencia en tu celular o en un computador portátil. Cuando se pierde la información, por algún motivo, se perdió para siempre. Y eso ocurre. Y se perdió. Igualmente, esto se va a perder así. No habrá ni memoria de nada de lo de este mundo. Solo permanecerá lo eterno que Dios ha creado. Y tú, hermano, estás en la lista de Dios y estás en el proceso de perfeccionamiento en esta tierra para que puedas vivir en la eternidad, ¿sí? Y que para cuando llegues a la eternidad puedas comparar y valorar lo eterno y santo y lo que es glorioso. Porque cuando estemos en el cielo, hermano, vamos a comparar la vida terrenal con la vida celestial, y hermano, nadie se va a querer devolver. Todos allí seremos como de 15, 16 años en esa apariencia, en una vida llena de paz, de gozo, de tranquilidad, de seguridad, de felicidad. Entonces cobra sentido el que volvamos a mirar atrás. El Señor lo dice, que no recordemos las cosas pasadas. No hay que volver atrás. ¿Sí queda claro? Entonces, yo no sé si en esta mañana has entendido el por qué estamos acá. A ver, un hermano voluntario que me diga por qué estamos aquí. El por qué. Si lo entendió. Con toda confianza, sí. Puedes estar en pie y habla fuerte para que se escuche. Amén. Entonces, en ese por qué estamos en un proceso, ¿sí? Hay que entender que en el por qué Él escoge y escogió su iglesia para eso, para en esta tierra y ser perfeccionados, y cada día seremos mejores. Amén. ¿Sí? ¿Y el para qué? El para qué queda claro, ¿no? Porque es para la eternidad, para vivir eternamente, es sirviéndole como ¿qué? Como adoradores. Porque en la eternidad esa es la actividad del cielo, adorar. Y eso es lo único que Dios quiere. Recuerdo el Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice que eso es lo único que Dios quiere. Dice que Él busca solamente, no busca otra cosa. Adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea que en verdad con todo el corazón lo amen. Que Él esté primero por encima aún de nuestra propia vida. Y en espíritu es pues en la dimensión celestial, guiados por el Espíritu Santo, no en la carne. Porque alguien puede cantar mentalmente en la carne,
pero no con su alma y en el espíritu. Entonces, entendiendo esta parte, hermano, demos gracias a Dios. Y demos gracias a Dios por todo lo que hemos sufrido. Porque lo que hemos padecido, ¿para qué es? Para que valoremos, ¿qué? Lo que no tenemos quizá en este momento. Que cuando Dios lo dé, lo podamos, ¿qué? Valorar. Entonces lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. Hermano, alguien que no puede caminar y cuando puede caminar, o sea, es más que dinero, es más que el baloto, es más que cualquier cosa. Pero nosotros que podemos caminar normalmente, ¿valoramos eso? Te lo pregunto. ¿Le damos gracias a Dios todos los días porque podemos caminar normalmente? No, se volvió algo común y corriente y no valoramos eso. Entonces, fíjate que en esta tierra adolecemos de debilidad, de pasiones, de sufrimientos, y todo es para que valoremos cuando Dios nos dé la plenitud de todo. Y aún de las cosas nuevas que nos pueda dar en esta misma tierra. ¿Sí? Bien, ¿queda claro? Bien, vamos a orar en esta mañana dando gracias a Dios y digámosle que estamos muy agradecidos. Primero por habernos escogido para ser perfeccionados y para formarnos para la eternidad, siendo agradecidos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Hoy te damos gracias porque hemos entendido el por qué estamos acá, en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso para que podamos valorar lo eterno, lo sublime, lo perfecto, lo glorioso, lo valioso que está en ti y en tu reino. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando y a subir de nivel espiritual cada día, siendo perfeccionados por medio de la obra del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Hoy, Señor, olvidamos las cosas pasadas. El pasado no tiene sentido. Ya no existe. Y el volver al pasado nos paraliza y nos retrocede en el proceso de perfeccionamiento. No podemos volver a ser hombres carnales, hombres de esa naturaleza animal, diabólica, sino tú quieres que tengamos la imagen y semejanza perfecta de Dios, hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Ayúdanos a seguir caminando en ese proceso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y entendemos el para qué estamos aquí: para adorarte, para exaltarte como sacerdotes, desde ahora y por toda la eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que así como tú creas una nueva tierra y un nuevo cielo, así, Señor, has creado un nuevo hombre conforme a tu imagen y semejanza en Cristo Jesús. Como lo dice tu Escritura, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque el día de mañana será mejor.
y cada mes, cada año. Y el día que nos llames a tu presencia, podremos emprender y quedaremos totalmente asombrados de lo que es lo verdadero y lo que es lo valioso, eterno. A ti sea toda la gloria, mi Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Bien, voy a pedir el favor a la pastora Patricia de continuar. Vamos a continuar con la cena del Señor. Bien, después de esta palabra que nos centra en lo verdadero, que es lo eterno, que es lo que nos espera, vamos a entender mucho más lo que habla el Señor cuando dice que, cuando Él estaba participando de la última cena, y le dice, y que no la beberá de nuevo, sino hasta en el reino del Padre, con todos nosotros. Entonces vamos a tomar la Santa Cena entendiendo eso, que un día nosotros tomaremos la cena con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero, allá donde va a ser nuestra morada real, porque la morada que tenemos acá es transitoria. Vamos entonces a darle gracias a Dios por ese sacrificio maravilloso que Él hizo. Quisiera leer rápidamente en Isaías, que hoy hemos leído bastante de Isaías. Isaías capítulo 53. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Ustedes saben que este capítulo nos habla del Mesías y lo que estaba sucediendo allí en la cruz. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, esto es lo que más nos interesa en este momento, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El resumen de todo lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros en la cruz. Y que gracias a ese sacrificio, hoy nosotros somos libres. Y tenemos la certeza de que si nos identificamos, o sea, si realmente creemos y entendemos que fue por nosotros lo que Él hizo en la cruz, tenemos la seguridad de esa vida eterna. Porque no es por nuestras obras, es por la misericordia y el amor de Él, que al derramar su sangre nos abrió la posibilidad de tener esa vida eterna. Esa sangre que nos limpió del pecado, y dice que allí en la cruz Él fue herido, fue molido, fue maltratado, fue burlado, y en esa cruz Él llevó toda la maldad, pero también llevó toda la frustración, todo el dolor, toda esa desilusión, todo aquello que a nosotros nos ha afectado. El Señor ya lo sufrió. Por eso no tenemos nosotros que seguir en ese sufrimiento, porque Él nos ha hecho libres, Él nos ha sanado. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ¿y cuál es esa llaga? Todo su cuerpo era una llaga, porque todo su cuerpo fue maltratado, fue molido a látigo. Entonces, toda la enfermedad que haya en nosotros
debemos entregársela allí en la cruz del Calvario para ser libres también de la enfermedad, libres del dolor,